Y si las últimas frases de un hombre pudieran expandirse por todo el planeta, y si ese hombre fuera una de las figuras espirituales más trascendentes de nuestra era. Se cuenta que el Papa Francisco, antes de cerrar su paso por esta tierra, compartió una visión acerca de Jesús que podría sacudir los cimientos de nuestras convicciones más íntimas. El mundo lo conoció desde lo alto de los balcones del Vaticano, pero su travesía comenzó mucho antes, en los rincones humildes de la ciudad de Buenos Aires. Siendo apenas un joven sencillo, Jorge Mario Bergoglio se transformó en la voz suave y renovadora que alcanzó millones de almas bajo el nombre de Papa Francisco. Su camino no fue uno de gloria ni de reconocimiento humano, sino un sendero callado de confianza absoluta, amor sin condiciones y una fortaleza interior tranquila. Antes de revelar esa reflexión profunda sobre Cristo que, según se dice, iluminó sus últimos instantes, los invito a caminar por la historia de este siervo de Dios, una historia atravesada por la modestia, la entrega y una fe que se atrevió a desafiar al mundo moderno. Este es nuestro homenaje a una vida que, incluso en la idea de su despedida, sigue marcando las nuestras, los comienzos y la vocación. Retrocedamos en la historia hasta el 17 de diciembre del año 1936. En el barrio porteño de Buenos Aires, Argentina, nace Jorge, el mayor de 5 hermanos, dentro de una familia sencilla pero cálida. Su padre Mario, un inmigrante italiano que trabajaba en el sistema ferroviario, luchaba día a día por ofrecerles estabilidad. Su madre, Regina, una mujer de profunda espiritualidad, les inculcaba a sus hijos principios de respeto, unidad y una fe viva que se sentía en cada gesto cotidiano. El barrio de Flores, que fue el hogar de la infancia de Jorge, era un lugar lleno de colores culturales. Vecinos de distintas raíces compartían la vida diaria, tejiendo un entorno diverso que sembró en Jorge una sensibilidad y una capacidad de apertura que jamás lo abandonarían. Aunque el catolicismo era el pilar de su hogar, fue este ambiente variado el que le enseñó, sin darse cuenta, una compasión auténtica que luego florecería de formas insospechadas. Combinado con la enseñanza recibida en los colegios salesianos, estos primeros años formaron el suelo fértil donde germinaría su llamado interior. Jorge Mario Bergoglio no era un niño cualquiera. Miraba la vida con una profundidad poco habitual en su edad. Las cuestiones sobre el alma y el sentido de la existencia nacían en él con naturalidad. Sus padres, al notar esta inclinación, decidieron inscribirlo en una institución católica reconocida por su enfoque en los valores espirituales. En ese espacio, Jorge no solo destacaba por su inteligencia, sino por un interés sincero, casi inevitable, hacia los temas de la fe. Las lecciones de catequesis despertaron en él una inquietud por sumergirse en las escrituras más allá del conocimiento básico. Muy pronto, sacerdotes y religiosas comenzaron a percibir en él una diferencia, una vocación silenciosa que daba sus primeros pasos hacia la luz. Y a medida que avanzaba en edad, sus preguntas no desaparecían, se hacían más hondas. ¿Cuál es la función auténtica de la Iglesia dentro del tejido social? ¿De qué manera puede la fe, en verdad, transformar el rumbo de una vida? Sus charlas con los docentes revelaban una sed genuina de entendimiento que los dejaba profundamente marcados. Pero Jorge también era un joven con los pies en la tierra. Disfrutaba del fútbol y esos encuentros en la cancha con sus compañeros le recordaban la belleza de lo simple. Sin embargo, mientras muchos soñaban con marcar goles o seguir el legado de sus familias, en su interior vibraba una inquietud distinta, una voz apacible pero persistente que lo invitaba a mirar hacia un horizonte espiritual. Esa voz, con los años, lo conduciría a un conocimiento tan íntimo de Jesús que conmovería almas y provocaría profundas reflexiones en multitudes de creyentes. Durante la adolescencia, Jorge se sumergió aún más en el camino espiritual. No lo hacía por compromiso externo, sino por una búsqueda genuina de algo superior, algo eterno. Pasaba más tiempo en oración, frecuentaba con mayor constancia los espacios sagrados y sus amigos empezaban a notar la diferencia. Mientras muchos jóvenes exploraban el mundo con ansiedad, Jorge parecía estar siendo moldeado para un propósito que aún le resultaba confuso.
Así, sin darse cuenta del todo, dio los primeros pasos de un recorrido interior que lo marcaría para siempre. El inicio de un camino profundamente espiritual, el recorrido del alma y sus batallas. Aunque su sensibilidad hacia lo divino era verdadera, su trayecto no estuvo libre de obstáculos. Hubo épocas en que sintió el peso del aislamiento, días de lucha silenciosa entre lo que creía y lo que veía. Se debatía por dentro frente a la injusticia, frente a la pobreza evidente que golpeaba los barrios y que soplaba con fuerza en medio de la tormenta política que vivía Argentina. Todo aquello lo conmovía, lo sacudía, lo llenaba de preguntas difíciles de responder. Si Dios es bondad absoluta, ¿por qué existe tanto sufrimiento? Fue una batalla intensa, silenciosa, entre la certeza de las promesas del Evangelio y la dureza de una realidad que dolía. Sin embargo, pese a todas las dudas, hubo algo que jamás tambaleó dentro de él: su convicción de que el amor por Dios y por el hermano debía ser el norte de cualquier decisión. Y fue entonces, a la edad de 21 años, cuando una experiencia límite cambió su historia para siempre. Una infección severa en sus pulmones lo llevó a una operación urgente, donde perdió una parte de su capacidad respiratoria. El proceso de recuperación fue lento, como un tiempo suspendido, una pausa obligada que lo empujó a pensar en la fragilidad de la existencia humana y en cuál era en realidad el sentido profundo de vivir. Fue precisamente allí, en medio de su fragilidad física, donde la invitación al servicio de Dios se volvió más intensa, más definida que nunca antes. No tomó la decisión de inmediato, pero ese enfrentamiento con su propia vulnerabilidad fue determinante. Entendió que su camino estaba íntimamente ligado al de la iglesia. Al finalizar sus estudios, tomó una resolución firme: ingresaría al seminario. Su familia le brindó su respaldo, en especial su padre, aunque su madre guardaba en lo profundo el anhelo de verlo casado y con hijos. Pero el llamado era más potente. Con decisión, se matriculó en el Seminario de Buenos Aires. Fueron 3 años entregados a la formación en teología, filosofía y pastoral. En 1958 dio otro paso determinante: ingresó a la Compañía de Jesús. Abrazó los votos de pobreza, castidad y obediencia, fundamentos esenciales del espíritu jesuita que conectaban de manera profunda con su anhelo interior, su camino en la iglesia y el ascenso al papado. La preparación jesuita fue exigente, no solo desde el punto de vista intelectual, sino también por el compromiso real con las comunidades. Meditó con seriedad textos como el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 35 al 36, especialmente aquellos que hablan de asistir al necesitado. Esas palabras dejaron una huella indeleble en su visión del servicio cristiano. En el año 1969 fue ordenado sacerdote y comenzaba así una nueva etapa: enseñar, brindar dirección espiritual, animar a sus alumnos a reflexionar con profundidad y vivir con integridad. Todo esto en medio de una Argentina sacudida por el autoritarismo militar. A pesar del riesgo, permaneció fiel a sus convicciones, firmemente arraigado en los principios bíblicos de justicia y compasión. Su capacidad de liderazgo lo llevó, en 1974, a ser nombrado superior provincial de los jesuitas en Argentina. Una tarea de gran magnitud que asumió con entereza y responsabilidad. Su camino siguió en ascenso. En el año 2001, el Papa Juan Pablo II le otorgó el título de cardenal. Su figura cobraba peso dentro de la iglesia a nivel global. Y así llegó el año 2013. El mundo entero se detuvo. Tras la inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI, los cardenales se congregaron en el cónclave. El 13 de marzo, luego de varias rondas de votación y la incertidumbre marcada por el humo negro, finalmente el humo blanco ascendió al cielo anunciando una nueva elección. Habemus Papam. Jorge Mario Bergoglio había sido elegido como el nuevo Papa y eligió un nombre que hablaba por sí solo: Francisco. Su elección marcó una ruptura con lo tradicional: el primer pontífice jesuita, el primer papa originario del continente americano, el primero en adoptar el nombre de Francisco.
Desde ese instante, su pontificado estuvo marcado por un estilo inconfundible, una humildad radical y una mirada compasiva, especialmente orientada hacia los desafíos sociales más urgentes del mundo moderno. Enfrentó los desafíos del mundo con determinación y trató temas complejos con una franqueza que lo hizo destacar. Su valentía recordaba lo escrito en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 27, donde se describe la religión genuina como aquella que protege al necesitado y permanece sin contaminarse del mundo. Hablando fluidamente español, italiano y alemán, logró establecer un vínculo real con diferentes pueblos, cumpliendo lo que exhorta el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16, cuando nos invita a vivir con sencillez y en armonía. Levantó su voz contra las injusticias, fue un defensor firme del medio ambiente, al que llamó nuestro hogar común, y promovió una cultura de encuentro y empatía. Llevó a cabo reformas necesarias, enfocadas en la honestidad y el compromiso moral. Siempre guiado por el espíritu de Miqueas 6:8, hacer lo que es justo, amar con ternura y andar humildemente con Dios. Sus viajes lo llevaron a todos los rincones del mundo, especialmente a los lugares olvidados, aplicando con convicción el mandato de Mateo 28:19 de ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas a todos los pueblos. Su forma de vivir reflejaba el mensaje que predicaba. Eligió residir en la modesta Casa Santa Marta, en lugar del tradicional y lujoso Palacio Apostólico. Se movilizaba en vehículos sencillos, rehusando cualquier lujo excesivo. Eran decisiones concretas que reflejaban el mensaje de Lucas, capítulo 12, versículo 15, cuando Jesús advierte sobre los peligros de la codicia. Era en todo sentido un ejemplo vivo de cercanía con los más necesitados, un eco de las palabras de Proverbios 38:9, que nos llaman a mantenernos justos y defender a los débiles frente a la opresión. Sus enseñanzas esenciales y las controversias. Las posturas y palabras de Francisco marcaron el inicio de una transformación, proyectando una iglesia más abierta, más activa, más en sintonía con los valores esenciales del Evangelio. Su disposición a tratar asuntos difíciles, como las uniones entre personas del mismo sexo, generó reacciones intensas, aunque siempre lo hizo desde un enfoque de respeto y compasión. En esto reflejaba la verdad de Gálatas 3:28, que afirma que en Cristo ya no existen divisiones fundamentales, sino que todos somos uno en Él. Uno de los temas más debatidos fue su forma de referirse al infierno. Más allá de la imagen tradicional de castigo eterno, propuso que también puede entenderse como ese estado de separación total y definitiva del amor de Dios, una elección personal que excluye al alma de la comunión divina. Esta interpretación nacía de una visión profundamente centrada en la misericordia del Señor, en sintonía con el Salmo 103:8, que proclama la compasión y la bondad del Señor, lento para la ira y grande en amor. Su voz también se alzó para denunciar grandes dramas sociales, como el desempleo que afecta a los jóvenes o la soledad desgarradora de muchos ancianos, mostrando así una sensibilidad constante por la dignidad humana y la justicia. Sobre asuntos especialmente delicados como el aborto, sostuvo la enseñanza firme de la Iglesia sobre su gravedad moral, pero al mismo tiempo enfatizó sin descanso la necesidad del perdón y el acompañamiento con amor. En el año 2016 tomó una decisión histórica. Concedió a todos los sacerdotes la facultad de perdonar este pecado, subrayando con ello la prioridad de la misericordia. En esa ocasión recordó las palabras de Lucas 15:7, que declaran que hay más gozo en el cielo por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Para Francisco, el cielo no se abre con la perfección, se abre con un corazón quebrantado. Su oposición firme a la pena de muerte fue igualmente inquebrantable. La consideró inmoral en toda circunstancia, sin excepción. Fue una defensa encendida del carácter sagrado de la vida humana en todas sus etapas, desde el inicio de la existencia hasta su término natural. Un eco profundo del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 27, que nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Probablemente una de las posturas más debatidas durante su pontificado
fue la manera en la que presentaba la figura de Jesús. Francisco impulsó una visión clara y profundamente humana, un Cristo presente en los pobres y excluidos. Sus gestos, como sanar al enfermo, abrazar al marginado, tocar al leproso, compartir la mesa con pecadores, no eran simplemente relatos del pasado, sino una invitación directa y urgente para quienes hoy se consideran discípulos. Repetía con insistencia el mensaje de Mateo 25:40. En verdad os digo que todo lo que hicisteis por uno de estos hermanos míos más pequeños, por mí lo hicisteis. En resumen, las enseñanzas de Francisco, más allá de desafiar costumbres arraigadas, representaban un llamado constante a que la Iglesia regresara a su propósito central: amar sin límites, servir sin descanso y anunciar la esperanza de Cristo en un mundo desgarrado por el sufrimiento. Al reflexionar sobre todo esto, resuena de manera viva la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. Si estas palabras han tocado tu interior, te animo a dejar tu apoyo con un me gusta y a suscribirte al canal. Tu presencia es muy valiosa en este camino de fe compartido. Y si deseas ayudarnos a continuar con este mensaje, un super thanks hace una diferencia enorme. Te lo agradecemos desde lo más profundo. La profecía de San Malaquías. No obstante, en el largo recorrido de la Iglesia a través de la historia, existen misterios que aún perduran, antiguas revelaciones que susurran cosas sobre el porvenir. Una de las más enigmáticas es la atribuida a San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XI. ¿Es posible que esta antigua visión esté cerca de cumplirse en nuestros días? San Malaquías, célebre por sus dones espirituales y posteriormente canonizado, habría tenido una visión en Roma hacia el año 1139. En ella se le habrían mostrado los nombres simbólicos de 112 papas que gobernarían la Iglesia desde su tiempo hasta el final de los tiempos. Cada uno identificado por una breve, misteriosa y enigmática frase en latín. Este documento, conservado durante siglos, generó un gran asombro al ser dado a conocer por la aparente exactitud de las descripciones en relación con papas históricos. Según lo escrito, la lista contenía solo 112 pontífices. ¿Y en qué momento de la lista estamos? No es necesario hacer cálculos. Ya se han contado 111. El lema que acompañaba al Papa número 111 era Gloria Olivae, la gloria del olivo. Muchos han interpretado esta frase como una referencia directa al Papa Benedicto XVI, elegido en 2005 y perteneciente a la Orden de San Benito, cuyo símbolo está asociado al olivo. Él mismo manifestó que su pontificado probablemente sería breve. Una vez más, la profecía parecía cumplirse con una precisión desconcertante. Pero entonces, ¿qué dice el texto acerca del Papa número 112, el último en la serie? La frase que lo identifica es inquietante: Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según lo escrito por Malaquías, durante el tiempo del último Papa, la Iglesia enfrentaría una persecución de gran magnitud. Este Pedro el Romano sería quien guiaría al rebaño en medio de múltiples sufrimientos, y al final de ese periodo, la ciudad de las 7 colinas, entendida por la mayoría como una clara referencia a Roma, sería destruida, y un juez severo emitiría juicio sobre su pueblo. Estas imágenes de sufrimiento, juicio y ruina conectan directamente con los pasajes del Apocalipsis que describen el desenlace de los tiempos. Si la profecía de San Malaquías fue certera, entonces podríamos estar mucho más cerca del final de lo que nos atrevemos a pensar. El título de Pedro el Romano ha sido vinculado por ciertos intérpretes al Papa Francisco. Aunque argentino de nacimiento, ostenta el título de obispo de Roma, lo que establece un vínculo inmediato con esa identidad. Además, el nombre que escogió al ser elegido, Francisco, lo tomó en honor a San Francisco de Asís, cuyo padre, dato poco conocido, se llamaba Pietro, es decir, Pedro. ¿Son simples coincidencias? ¿O hay mensajes ocultos en todo esto? Hasta ahora, Francisco no ha mostrado los rasgos que las figuras más apocalípticas asocian con el último papa de la profecía. Sin embargo,
El texto advierte que podría surgir un gran engaño en el futuro, junto con la devastación de la ciudad de las 7 colinas, un símbolo que también aparece con fuerza en el libro de las Revelaciones. Las interpretaciones varían enormemente. Algunos la toman como verdad profética indiscutible, otros la descartan por completo como invención legendaria. ¿Es Francisco verdaderamente el último en la lista de San Malaquías? Es una pregunta sin respuesta definitiva. Un debate que sigue abierto. El tiempo, como siempre, será quien revele el desenlace final, la elección pontificia y la identidad jesuita. Regresemos a aquel emblemático mes de marzo de 2013. Los cardenales reunidos dentro de la Capilla Sixtina, las puertas cerradas al mundo, el protocolo en marcha. El mundo observaba con expectación. Tras la primera votación, humo negro. En la mañana siguiente, 2 votaciones más. Y nuevamente, humo negro. La tensión aumentaba. Todo lo que ocurría dentro permanecía en el más absoluto secreto. Al caer la tarde del 13 de marzo, una señal alteró todo. Humo blanco elevándose al cielo. Pocos minutos después, el anuncio recorrió cada rincón del planeta. Habemus Papam. El cardenal Jorge Mario Bergoglio, jesuita originario de Argentina, había sido elegido como nuevo sumo pontífice. Nacía el papado de Francisco. Desde sus primeros pasos como sacerdote, su vida fue reflejo de entrega y humildad. Como arzobispo de Buenos Aires, era conocido por su cercanía con los más necesitados. Vivía en un apartamento sencillo, evitaba privilegios y utilizaba el transporte público. Al llegar a Roma, nada de eso cambió. Eligió residir en la Casa Santa Marta, apartándose de la tradición del Palacio Apostólico. Desde el inicio quedó claro, este pontificado seguiría una dirección diferente. Durante más de 4 décadas como jesuita, se mantuvo leal al propósito de la Compañía de Jesús, trabajar por la justicia y defender a los excluidos. Incluso en tiempos turbulentos como líder jesuita en Argentina, no temió enfrentarse al poder y tuvo fricciones con el Vaticano debido a su firme posición en favor de los pobres. Su actitud era de sencillez visible, pero con una firmeza inquebrantable. Un hombre que vivía plenamente la doctrina, sí, pero que sobre todo abrazaba la causa de los olvidados, profecías apocalípticas y temores persistentes. No obstante, incluso con un papa tan abocado a la justicia, ciertas antiguas profecías, como la de Malaquías, continúan provocando inquietud. ¿Existe la posibilidad de que el último papa, bajo ciertas lecturas proféticas, sea relacionado con figuras sombrías? El capítulo 13 del libro del Apocalipsis menciona a un falso profeta capaz de realizar señales prodigiosas al servicio del anticristo. ¿Podría el pontífice final ajustarse a ese perfil? En algunos sectores crece la preocupación de que este líder religioso del tiempo final pueda desviar a las naciones de la verdad. El mismo apóstol Pablo, en sus cartas, advirtió con firmeza sobre personajes que abandonarían la sana doctrina, introduciendo enseñanzas engañosas con el fin de atraer multitudes. Habló de una figura religiosa influyente, seductora en apariencia, pero opuesta a la verdad del Evangelio, obrando señales y prodigios engañosos, en alianza con un líder político poderoso que establecería una clase de nuevo imperio romano resurgido. Asimismo, las Sagradas Escrituras advierten sobre la destrucción final de la ciudad de las 7 colinas, identificada muchas veces con Roma y el Vaticano. Resulta asombroso observar cómo las profecías atribuidas a Malaquías parecen coincidir en ciertos aspectos con las visiones bíblicas relacionadas al final de los tiempos. Roma, el Vaticano, los escenarios históricos de mártires y el legado del antiguo imperio, todo parece confluir en esa ciudad eterna: autoridad papal, sucesión y renuncia. Estos son temas que llaman a una vigilancia constante y a un discernimiento espiritual agudo. ¿Es posible que los escritos de Malaquías contengan una verdad oculta aún no revelada en su totalidad? Su autenticidad sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos, y también es esencial recordar que es prematuro emitir un juicio definitivo sobre el papel que desempeñará Francisco en los eventos finales, si es que estos se están acercando.
No olvidemos que cuando Joseph Ratzinger fue elegido como Benedicto XVI, muchos interpretaron que él sería el Gloria Olivae, el penúltimo papa según Malaquías. Sin embargo, la historia demostró que no todo era tan claro como parecía. Y tampoco podemos dejar de mencionar a Juan Pablo I, quien fue pontífice solo por 33 días en 1978, un recordatorio de que la historia de la Iglesia está llena de giros inesperados. El pontificado de Francisco podría ser breve o podría prolongarse más de lo que algunos prevén. Lo que sí es evidente, si miramos tanto la historia como las escrituras, es que incluso dentro de la Iglesia existe el debate sobre si la afirmación de una sucesión apostólica directa desde Pedro se sostiene más en la tradición que en un testimonio bíblico explícito e incuestionable para todos los cristianos. Por esta razón, se nos exhorta a estar despiertos, a no dejarnos arrastrar por el engaño, especialmente en tiempos en que la confusión espiritual podría intensificarse. Y si Francisco resultara ser verdaderamente el último papa, recordemos que tradicionalmente los pontífices ejercen su misión hasta el final de su vida. Sin embargo, la histórica renuncia de Benedicto XVI en 2013 abrió una puerta nueva en la historia del papado. Benedicto explicó que su avanzada edad ya no le permitía cumplir plenamente su deber, una decisión tomada en oración profunda y de forma libre. Hoy en día, aunque el Papa Francisco enfrenta limitaciones físicas, como la necesidad de utilizar una silla de ruedas, sigue manteniendo un ritmo de trabajo notablemente activo. Aún así, las especulaciones sobre una posible dimisión futura han aumentado, alimentadas por gestos simbólicos como su visita a L'Aquila, donde se encuentra la tumba de San Celestino V, un papa que también renunció en su tiempo. Si Francisco optara por abdicar, ¿cuáles serían las razones que lo motivarían? Más allá de las conjeturas, la Iglesia Católica continúa sosteniendo con firmeza la doctrina de la sucesión apostólica. Sostienen que fue el mismo Jesucristo quien designó a Pedro como la roca, Petros en griego, sobre la cual edificaría su iglesia, según lo declarado en Mateo capítulo 16, versículo 18. Aunque Francisco comentó en 2014 que su papado podría ser breve, la realidad es que solo Dios conoce el futuro con certeza. La Iglesia cree que sin la figura del Papa se corre el riesgo de una gran dispersión y confusión entre los creyentes. Jesús eligió a 12 apóstoles, y entre ellos Pedro, Santiago y Juan sobresalieron, con Pedro ocupando un lugar único como piedra angular. Aunque los papas siguen siendo hombres falibles, como todos los mortales, la fe católica sostiene que han recibido de Dios una autoridad espiritual especial para guiar a su pueblo. Cristo conocía perfectamente las debilidades de Pedro. Fue testigo de su negación 3 veces y aún así decidió escogerlo. Para esta fe, la fragilidad humana no invalida la verdad divina. A Pedro le dijo Jesús, según leemos en Mateo capítulo 16, versículo 19, «Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». El cambio de nombre de Simón a Pedro no fue un simple gesto simbólico, sino el acto de confiarle una misión sagrada específica. Jesús aseguró que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, una promesa de perseverancia eterna, aunque no una garantía de ausencia de pruebas. Las llaves representan autoridad, como se menciona también en Isaías capítulo 22, señalando el poder de atar y desatar, una autoridad entendida como el mandato de enseñar, guiar espiritualmente y administrar los sacramentos, incluyendo el poder de absolver los pecados. ¿Cómo ejercer el perdón si no existe primero una confesión? Es una autoridad terrenal que resuena en los cielos. Desde ese momento fundacional, la Iglesia Católica sostiene la creencia de una sucesión apostólica ininterrumpida. Cuando se elige a un papa, suele decirse que es Dios quien lo permite. ¿Qué implica esta afirmación? Que en su sabiduría y soberanía, Dios permite que los acontecimientos se desarrollen dentro de su propósito eterno, aunque no necesariamente apruebe todas las decisiones humanas o cada acto particular. Dios respeta la libertad del hombre, pero nunca deja de ofrecer su guía mediante la acción del Espíritu Santo.
tal como Jesús prometió que conduciría a la iglesia a toda la verdad. Una promesa para aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero. Reflexiones finales. La soberanía de Dios. Y fue precisamente en esa búsqueda honesta donde se dice, el Papa Francisco, sintiendo que sus fuerzas físicas menguaban, dirigió de nuevo su mirada a Cristo, esta vez de un modo aún más personal. Ya no como teólogo, ni siquiera como pontífice, sino como un ser humano que se preparaba para su encuentro definitivo. En aquellos momentos de silencio profundo, compartió una visión, una convicción que trasciende el tiempo y las palabras. Mientras su voz se apagaba y su aliento se volvía más pausado, quienes lo acompañaban sentían que su comunicación ya no era principalmente con ellos, sino con el misterio eterno. Desde esa frontera entre el tiempo y la eternidad, dejó un testimonio forjado en una fe firme, la absoluta soberanía de Dios. Creía con total convicción, como enseñan las Escrituras, que los caminos del hombre no son los caminos de Dios y que su sabiduría es infinitamente superior a la nuestra. Recordando las palabras de la carta a los romanos, susurraba en su interior, ¿quién eres tú, oh hombre, para pedirle cuentas a Dios? Encontraba consuelo en el Salmo 103, versículo 19. El Señor estableció su trono en los cielos y su reino gobierna sobre todo. No hay rincón del universo, desde la más pequeña partícula hasta la galaxia más distante, que quede fuera de su autoridad suprema. Meditaba profundamente en Mateo, capítulo 25, versículo 32. El día en que todas las naciones serán reunidas ante el Hijo del Hombre en el juicio final. Aquel día, confiaba Francisco, estaría totalmente bajo el dominio soberano de Dios. Encontraba una fuente de tranquilidad en Efesios, capítulo 1, versículo 11. Dios hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. Nada puede sorprenderlo. Todo cuanto observamos, escuchamos o incluso tememos, se halla dentro de su plan eterno. Rechazaba categóricamente la imagen de un Dios distante, un mero relojero que da cuerda a la creación y luego se desentiende. No. Francisco creía en un Dios profundamente activo. La constancia de las leyes naturales, la gravedad, la luz, no eran fenómenos impersonales, sino manifestaciones constantes de la mano creativa de Dios. Y cuando ocurría algo extraordinario, un milagro, para él no era una ruptura, sino una intervención especial, un acto intencionado del mismo Creador. El Salmo 147, versículos 15 al 18, le hablaba de manera directa. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Arroja su hielo como migajas. Ante su frío, ¿quién podrá resistir? Enviará su palabra y los derretirá. La creación entera responde obedientemente a su mandato. Caminar bajo el cielo era para él como adentrarse en una obra de arte viva. Una pintura en continuo movimiento, firmada por la mano del Altísimo. Cada ser viviente, desde el ave que surca el viento hasta el pez que se desliza en las profundidades, estaba bajo el cuidado paternal de Dios. Recordaba la historia de Jonás, donde ni siquiera el mar en su furia pudo oponerse a la palabra del Señor. Le conmovía especialmente la enseñanza de Jesús en Mateo, capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita vuestro Padre. Hasta el vuelo breve de un gorrión formaba parte del plan divino. Para Francisco, esto no era teoría teológica fría, sino una certeza viva que lo llenaba de serenidad a medida que su cuerpo se debilitaba. Dios gobierna los cielos, la tierra, cada criatura y cada detalle de nuestra existencia. Esta fue su última gran afirmación, nacida no del miedo, sino de una paz profunda, la convicción absoluta de que Jesús, el Hijo de Dios, reina ahora y reinará por la eternidad. Reflexiones finales. La providencia de Dios en medio del sufrimiento. En el silencio apacible de sus últimos días, Francisco se aferraba con firmeza a una verdad que había guiado todo su caminar. Dios sigue siendo soberano, incluso en medio del dolor y la aparente oscuridad.
Reflexionaba a menudo sobre la vida de José, el joven vendido por sus propios hermanos, movidos por la envidia. Ellos quisieron destruir su vida, pero Dios, en su infinita sabiduría, utilizó esa traición para salvar a muchos. Recordaba las palabras que José pronunció en Génesis, capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para preservar la vida de mucha gente. ¿Qué tesoro de promesa encerraba ese versículo? Era una prueba viva de que incluso las peores intenciones humanas son instrumentos en las manos de Dios para cumplir su propósito redentor. Nada, absolutamente nada, escapaba de la providencia divina. Francisco meditaba cómo la traición de sus hermanos condujo a José hasta Egipto, y precisamente allí, mediante ese aparente desastre, se cumplió el plan de Dios para salvar a su pueblo. Esos relatos milenarios adquirían un significado más vibrante para su corazón al acercarse al final de su peregrinaje terrenal. El mal existe, reconocía. La malicia humana es real. Pero el poder soberano de Dios nunca está en peligro. Ni los complots humanos, ni las trampas del enemigo pueden frustrar los planes del Altísimo. Dios tiene un propósito para tu vida, repetía con fuerza, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Creía profundamente que muchas veces lo que el hombre percibe como un retraso o un desastre son en realidad los medios secretos que Dios utiliza para llevarnos a la libertad verdadera. Había visto a Dios actuando en lo escondido, silencioso pero constante, detrás del velo del dolor. Había comprendido que el sufrimiento puede convertirse en el crisol donde nace la redención. Esa tormenta que tanto temes que hunda tu vida, decía, podría ser exactamente la que te conduzca al puerto seguro que Dios ya preparó para ti. Nosotros solo alcanzamos a ver el instante fugaz, reflexionaba, pero Dios contempla toda la historia de principio a fin, años por delante. En medio del sufrimiento, Francisco no veía desorden, sino un diseño profundo, invisible pero real. A medida que la luz de este mundo se iba apagando para él, las palabras de Romanos capítulo 8, versículo 28, resplandecían con nueva intensidad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya no era solo un versículo para él, era su confesión personal más íntima. Dios no miente, sus promesas son seguras. Las tribulaciones de su pontificado, los dolores que veía en el mundo, las preguntas que atormentaban a los creyentes, no los interpretaba como señales de abandono, sino como invitaciones a confiar aún más profundamente. La tormenta puede hacerse más feroz, el diagnóstico puede traer dolor, la pérdida puede desgarrar el alma, pero nada, creía Francisco, puede cancelar la promesa de Dios. Pensaba en Job, ni siquiera Satanás pudo tocarlo sin el permiso del Altísimo. Cada prueba, enseñaba, primero pasa por las manos de Dios. No se desanimen, aconsejaba con voz debilitada pero segura. Aunque el sendero se vea oscuro y el cielo guarde silencio, Dios no ha dejado de actuar. La fe, insistía, no se basa en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que sabemos con certeza por medio de la palabra de Dios. Recordaba Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque no veamos el camino claro, aunque las tempestades nos ciegue la vista, Dios dirige nuestros pasos. Susurraba con profunda convicción, lo que otros planean para tu mal, Dios lo transformará en bien. Hasta su último suspiro sostuvo esa certeza inquebrantable. Dios reina, Dios pelea nuestras batallas, Dios cumple cada una de sus promesas. Su testimonio final, forjado en el crisol de la fe vivida, permanece. Dios es fiel, eternamente fiel, incluso en medio de la tempestad. Reflexiones finales. La naturaleza de Dios. Meditaba en las majestuosas palabras del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Reconocía humildemente que ninguna mente humana puede abarcar plenamente la vastedad de ese nombre. Toda la creación, por más magnífica que sea, no es más que un leve destello de su gloria infinita.
Si pudiéramos encerrar a Dios dentro de nuestra limitada razón, dejaba de ser Dios. Lo infinito jamás puede ser contenido en lo finito. Recordaba las palabras de Isaías, capítulo 66, versículo 1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Si ni los cielos pueden contener su grandeza, ¿cómo podría hacerlo nuestra limitada mente humana? Nadie puede definirlo completamente, pero a través de las Escrituras podemos vislumbrarlo, aunque sea parcialmente. Dios es espíritu, reinando con majestad y poder absoluto. Santos, ancianos, ángeles, todos se postran ante Él en adoración sin cesar. Existía antes del tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 2, nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Él es eterno, inmutable. En sus últimos momentos de contemplación, Francisco compartió 5 fundamentos que habían sostenido su fe. Primero, Dios es espíritu. Como enseñó Jesús en Juan, capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Adorar a Dios implica una conexión viva, auténtica, espiritual. Nuestros espíritus deben ser renovados para poder sintonizar con su santidad. La adoración verdadera supera cualquier acto ritual. No son los gestos externos lo que Dios busca, sino la entrega total del corazón. Cánticos, ofrendas, danzas pueden ser expresiones válidas, pero la adoración genuina es entregar nuestra vida entera a su voluntad. No se puede vivir de acuerdo a la carne y esperar cosechar frutos espirituales. Segundo, Dios es amor, como declara Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios se mide en el sacrificio. No envió a Jesús porque lo mereciéramos, sino porque necesitábamos urgentemente redención. Dios conocía nuestra rebelión, nuestras heridas profundas, y aún así envió a su Hijo sabiendo el precio. Francisco lo explicaba de esta manera: si hubiéramos necesitado sabiduría, Dios habría enviado un maestro. Si hubiéramos necesitado avance tecnológico, habría enviado un científico. Si hubiéramos necesitado riqueza, habría enviado un economista. Pero necesitábamos salvación, y por eso envió a un Salvador. Tercero, Dios te conoce de forma profunda y personal. Sabe exactamente en qué punto de tu vida te encuentras. Conoce tus heridas, tus batallas internas, tus caminos torcidos. Incluso cuando intentas huir, Él no se aparta de ti. Sufre por tus errores, pero su amor permanece inalterable. Sus mandamientos no son cargas pesadas, sino protecciones diseñadas para tu bienestar. Aunque en ocasiones lo rechaces y luego le atribuyas tus caídas, su amor no cambia. ¿Cuánto sufrimiento evitaríamos si simplemente obedeciéramos su voz? Dios no busca condenarte, sino rescatarte. No construye trampas para atraparte, sino caminos para salvarte. Él entregó a su propio Hijo por amor a ti. Cuando todos los demás te den la espalda, Él seguirá allí. Cuando te traicionen, Él será la verdad firme. Cuando estés roto, Él será tu sanador. A sus ojos eres de un valor infinito. Cuarto, Dios supera toda definición humana. Ninguna descripción limitada puede abarcar su naturaleza infinita. Como declaró Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. ¿Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Su grandeza no puede ser medida ni contenida. Nuestra respuesta más correcta ante tal inmensidad solo puede ser una entrega total y reverente. Quinto, Dios ve y habla. La Sagrada Escritura emplea imágenes humanas, manos, boca, ojos, no para reducir a Dios, sino para acercarlo a nuestro entendimiento limitado. Sus manos sostienen y gobiernan el universo. Su boca pronuncia verdades eternas. Sus ojos todo lo ven. Nada escapa de su mirada en ningún rincón de la creación. Preparándose para el encuentro final, Francisco reafirmaba estas verdades como su último mensaje a quienes le rodeaban. Una exhortación a regresar al núcleo del Evangelio, a adorar en espíritu, a amar de manera sacrificial y a confiar plenamente en esa mano invisible que no deja de guiar, amar y salvar.
Reflexiones finales. El encuentro con la gloria de Dios. En el silencio reverente de sus últimos días, Francisco volvía una y otra vez al insondable misterio de la presencia divina. Repetía en voz baja palabras antiguas: nadie ha visto jamás a Dios. Y añadía con una serenidad nacida de la fe: ningún ser humano puede contemplar a Dios y seguir con vida. Nuestra naturaleza, débil y manchada por el pecado, no está diseñada para resistir la intensidad incandescente de su gloria. Y sin embargo, Él está presente en todo lugar. Como proclama el Señor en Jeremías, capítulo 23, versículo 24: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Francisco comprendía que la gloria de Dios lo envuelve todo, que su santidad trasciende todo razonamiento humano, y recordaba que solo la pureza puede acercar al hombre a esa gloria. Los ojos de Dios, reflexionaba, no pueden posarse sobre la maldad. Tal vez por eso tantas oraciones parecen no tener respuesta. El pecado crea una barrera entre nosotros y el santo. Dios sigue llamándonos a una vida de pureza, porque solo a través de la santidad podemos acercarnos verdaderamente a Él. El anhelo del cielo pasa necesariamente por la senda de la santidad. Le dolía profundamente ver a tantas almas atrapadas en la ilusión del mal. El Salmo 24 resonaba en su interior: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La majestad y el poder de Dios son absolutos, incomparables. Recordaba también Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se cansa, no falla, no necesita de nada. Él es eternamente el Todopoderoso. Ante su presencia hasta los demonios tiemblan. Todo el universo reposa en sus manos. Sin embargo, este Dios majestuoso, proclamaba Francisco, no es un ser lejano e inaccesible, sino profundamente cercano. Él puede ser conocido. En la historia tuvo amigos: Abraham, Moisés, y sigue llamando hoy a la amistad íntima. Ábrele tu corazón, susurraba, y Él será tu compañero fiel. Sigue sus caminos y caminará a tu lado. Confía sin reservas y experimentarás su cercanía real. Desde el principio, Dios ha anhelado esa comunión con la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 8, se nos narra cómo caminaba junto a Adán y Eva en el jardín antes de que el pecado rompiera esa perfecta intimidad. Pero Dios no desistió. Continuó buscándonos hasta entregar a Cristo para restaurar el vínculo perdido. Cada vez que Dios se manifestaba en la historia, el asombro era inmenso. A Abraham se le presentó como un horno humeante, según Génesis 15:17. A Moisés se le reveló en una zarza ardiente que no se consumía, como relata Éxodo 3:2. Siempre fuego, gloria, majestad, temor reverente. Cuando Moisés pidió ver su gloria, Dios le respondió, como está escrito en Éxodo 33:20: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá. Dios escondió a Moisés en la hendidura de una roca, cubriéndolo con su mano, permitiéndole ver apenas su espalda. Tal es el misterio del Altísimo. Esta escena de Éxodo 33 se confirma en las palabras de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios está más allá de cualquier imaginación humana, y aún una mínima vislumbre de su gloria tiene el poder de transformar por completo. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro brillaba con tal intensidad que tuvo que cubrirlo, y no solo él tembló ante su presencia, Job también lo vivió. En Job 38:1, Dios le habla desde un torbellino, una manifestación de fuerza indescriptible. Imaginen esa potencia descendiendo del cielo, decía Francisco. Era un temor santo, un estremecimiento reverente. Este era el Dios al que Francisco se acercaba, ya no como pontífice, sino como un hombre frágil, pero lleno de fe. Y su testimonio final no giraba en torno a doctrinas humanas, sino alrededor de un Dios de poder ilimitado,
amor inmenso y presencia sobrecogedora que aún así nos invita a la pureza, a la reverencia y a una amistad eterna. Reflexiones finales: la transformación y la palabra eterna. En su contemplación final, Francisco meditaba sobre un pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, donde se relata que la gloria del Señor llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no podían continuar ministrando. Estaba convencido de que en nuestro estado actual no podemos resistir la plenitud de Dios y vivir. Por eso hablaba con tanto entusiasmo de la promesa futura: un día seremos transformados, dotados de un cuerpo glorificado, para poder contemplar a Dios cara a cara. Nuestros cuerpos actuales, marcados por el pecado, la debilidad y la corrupción, no pueden heredar el reino de Dios, pero en Cristo nos espera una nueva naturaleza, sin desgaste, incorruptible. Esta visión era su esperanza y su consuelo: un cuerpo resucitado, libre de toda fragilidad. Se aferraba firmemente a las palabras de Filipenses 3:21. Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Creía que en el momento glorioso del arrebatamiento, nuestra humanidad caída será absorbida por la luz divina, y entonces, por fin, estaremos en su presencia eterna, en perfecta paz. Por eso, en su infinita compasión, Dios nos prepara cuerpos eternos, santos, reflejos vivos de Cristo. ¿Pueden imaginarlo? Solía decir Francisco en voz baja: un cuerpo sin decadencia, sin confusión, sin debilitamiento. Afirmaba que ese día glorioso llegará. Con una sonrisa serena comentaba: en el cielo no habrá ángeles tomándote la presión. Recordaba entonces las palabras de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Para él, los gemidos de este cuerpo mortal no eran señales de desesperanza, sino un anhelo profundo por ser revestido de gloria celestial. Una y otra vez volvía su corazón a la esperanza expresada en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Francisco creía firmemente en ese día, el día en que lo corruptible será revestido de incorrupción, lo mortal de inmortalidad, y entonces se alzará el grito eterno: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En esos momentos de profunda meditación, recordaba también cómo Dios ordenó a Moisés escribir un libro. Se maravillaba ante la Biblia, atacada, perseguida, prohibida durante siglos, y aún así, viva. Reinos se han levantado contra ella, decía, y han caído, pero la palabra de Dios permanece en millones de hogares. Para Francisco, la Biblia no era simplemente un texto antiguo, sino la voz misma de Dios hablándole al alma sedienta. Era lámpara en la oscuridad, descanso para el agobiado, guía para el perdido, gozo para el abatido, ancla para el solitario. Un testimonio de un Dios más cercano que un hermano. Traía a la memoria la visión de Isaías en el capítulo 6, versículo 1. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, una pequeña ventana hacia lo eterno. Recordaba también el Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Un trono que brillaba como piedras preciosas, rodeado de un arco iris resplandeciente como esmeralda. Pensaba en Éxodo capítulo 24, versículo 17, donde la gloria de Dios aparecía como fuego devorador. Recordaba cómo, cuando el Señor se manifestó en el Sinaí, hubo truenos, trompetas, humo, y el pueblo aterrorizado rogó, como se relata en Éxodo 20, 18 a 19. Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Pero Francisco, al llegar al final de su camino, ya no temía. Esperaba con paz el instante de la transformación, preparado para contemplar al Señor no con terror,
sino con un gozo desbordante. Sabía que la gloria que lo aguardaba superaba de manera infinita cualquier sufrimiento vivido aquí en la tierra. Reflexiones finales. La visión del trono. Francisco recordaba aquella escena de Isaías en el capítulo 6, versículo 1, donde vio al Señor en su trono, alto, majestuoso y sublime. Y en esa visión encontraba un anticipo del Salvador al que estaba a punto de ver, no de lejos, sino cara a cara. Lo que más le estremecía, confesaba Francisco, no era el esplendor de la corte celestial, sino la presencia misma de aquel que se sentaba en el trono. Todo lo demás quedaba eclipsado frente a su resplandor indescriptible. Ese trono, susurraba con voz débil pero cargada de certeza, no era simplemente un símbolo, era el epicentro mismo del universo. Quien ocupa ese lugar tiene en sus manos el control absoluto de cada partícula de la creación. Hablaba despacio, dejando que cada palabra pesara con el peso de la eternidad. Solo un soberano auténtico puede ocupar ese trono, el dueño absoluto de toda autoridad, todo poder y todo dominio. Para Francisco, el trono visto por Isaías no era una metáfora, sino el verdadero núcleo de todo lo que existe. Cada fuerza cósmica orbita alrededor de él, y ni los ángeles más gloriosos se comparan a su majestad. Alto y sublime, repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran demasiado pequeñas para describirlo. Podríamos dedicar eternidades a estudiar su grandeza y aún así apenas rozaríamos la superficie. Con voz temblorosa recitaba Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Para él no era teoría, era la realidad más absoluta. Había visto la mano de Dios tanto en las tormentas como en las calmas. Había salido vencedor de batallas imposibles, donde humanamente no tenía fuerzas para triunfar. Hasta los relámpagos obedecen su voz, exclamaba. La lluvia cae bajo su mandato. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que más lo llenaba de asombro no era únicamente el poder que gobierna galaxias, sino la cercanía amorosa de Dios en las pequeñas batallas diarias. Somos sus hijos, decía con una ternura única, y su grandeza se refleja en cada latido de vida que tenemos, en cada despertar, en cada respiración, en cada vez que sobrevivimos a lo que parecía imposible. Hablaba de victorias milagrosas. Debiste haber muerto entonces, le susurró una vez a alguien, pero la grandeza de Dios te sostuvo. Y sonreía con una paz serena diciendo, sigues de pie, porque solo Dios es verdaderamente grande. Al final citaba Romanos capítulo 14, versículo 11. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Imaginaba a los ángeles postrándose sin cesar, descubriendo nuevos matices de la infinita gloria de Dios en cada instante. Claman, santo, 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 murmuraba con reverencia, porque su grandeza nunca se agota. Se preguntaba si nosotros, aquí en la tierra, entendíamos realmente lo que los ángeles ya saben. ¿Ves cuán grande es Él?, preguntaba con los ojos fijos en el horizonte. Aprende de los ángeles, dobla tu corazón ahora, no cuando sea tarde, porque solo Dios es grande. Su grandeza no se limitaba a crear galaxias y sistemas solares, se manifestaba en estar cerca de nosotros, en nuestras alegrías más pequeñas y en nuestras lágrimas más amargas. Él está ahí, decía en un susurro lleno de fe, aunque no lo veamos, no se aleja ni siquiera al final. Y así, con esa reverencia serena y luminosa, Francisco se preparaba para entregar su alma, sabiendo que muy pronto vería ese trono, y al que se sienta sobre él, no por fe, sino por visión directa. Síntesis e invitación final. A lo largo de los años, y sobre todo en esos días finales que imaginamos, Francisco alcanzó una claridad radiante. En medio del ajetreo cotidiano, entre nuestros pequeños éxitos y nuestras grandes luchas, tendemos a olvidar la presencia constante y el poder absoluto de Dios. Pero él lo mantenía como un estandarte de fe,
Recordaba una y otra vez Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jamás pretendió comprender todos los misterios de Dios, pero su fe permaneció firme como una roca. Para Francisco, una verdad era inamovible: el Señor sigue reinando, incluso en medio del caos aparente. Su amor nunca falla. La verdadera majestad de Dios, decía, no reside solo en la inmensidad de los cielos o en los milagros de antaño, sino en su infinita capacidad de redimir el dolor, de dar propósito a las heridas más profundas, de transformar la aflicción en una esperanza viva que late en lo más hondo del alma. Este Dios bueno y generoso, insistía incansablemente, nos extiende una invitación personal: conócelo, camina a su lado, permite que su Hijo Jesús renueve tu vida. Aceptar esa invitación implica un gran paso: embarcarse en un viaje que, aunque lleno de pruebas, estará también colmado de gracia y sostenido por la verdad eterna. Francisco sabía que la fe sería zarandeada, que las dudas llegarían, que habría momentos de sequía espiritual, pero también sabía que la promesa era segura: Dios no abandona, Dios no olvida. Esa certeza, repetida una y otra vez en sus últimos días, fue su fuerza cuando el cuerpo se debilitaba. Había sido testigo de la mano de Dios actuando en lo cotidiano, moldeando destinos, sanando corazones, revelando propósitos en lo roto y en lo sencillo. Para él, la grandeza de Dios no se manifestaba únicamente en portentos celestiales, sino en el amor sin condiciones hacia cada alma, en la gracia que sostiene a diario, en esa certeza silenciosa de que jamás, ni por un instante, estamos realmente solos. En esa convicción encontró su paz más profunda. Saber que el Creador de galaxias tiene un cuidado íntimo y personal por cada vida lo llenaba de una esperanza inquebrantable. Mientras se acercaba al final de su peregrinaje en esta tierra, se aferraba a esa verdad con una serenidad que sobrepasaba toda lógica humana. La paz que solo puede nacer de conocer la verdadera grandeza de Dios. Hoy, al contemplar la vida y el legado del Papa Francisco, un silencio reverente envuelve a millones alrededor del mundo. Las campanas resuenan con un tono diferente, profundo. No es simplemente el adiós a un líder, sino la despedida de un padre, de un pastor, de un amigo cercano para tantos. Jorge Mario Bergoglio nunca persiguió tronos ni ansiaba honores terrenos. Su mayor anhelo fue siempre caminar humildemente con su Señor, acercarse a los marginados, tocar las heridas del mundo con las manos misericordiosas de Cristo y recordarle a cada ser humano su valor incalculable a los ojos del Padre Celestial. Su vida entera fue una homilía viviente, más elocuente que 1000 sermones juntos. Un llamado constante a la iglesia para levantarse de su comodidad, a arrodillarse para lavar los pies de los demás, a escuchar con un corazón dispuesto, a servir sin buscar recompensa. Francisco llevó la sotana blanca no como un símbolo de poder, sino como un manto de responsabilidad sagrada. Cada paso que dio por los barrios humildes de Buenos Aires, cada abrazo ofrecido a un refugiado, cada palabra pronunciada en favor de los olvidados, fue una encarnación viviente del Evangelio. Cuando otros callaban, él se atrevió a hablar. Cuando la frialdad de la indiferencia se extendía, Francisco respondía con el fuego de una compasión ardiente. Abrió de par en par las puertas de la iglesia para que hasta el más lejano pudiera escuchar el susurro divino: vuelve a casa. Nos enseñó que la santidad no significa ausencia de caídas, sino la presencia constante y viva de Cristo. Que Jesús no solo habita en las catedrales, sino también en las celdas de prisión, en los hospitales olvidados, en los refugios de los desposeídos, en cada rincón donde hay un alma herida buscando redención. Recorrió cada rincón de nuestras ciudades. Caminó entre los necesitados como uno más. Enfrentó a los poderosos, no con soberbia, sino con la urgencia que exige la justicia divina. Llamó a la iglesia a dejar su comodidad, a lanzarse con coraje hacia las periferias, no como una institución en busca de aprobación, sino como una madre dispuesta a acoger a los que sufren. En sus últimos años, llevó su cruz con una calma profunda. La silla de ruedas no apagó la llama que ardía en su interior. Su fragilidad corporal jamás doblegó la fuerza indomable de su alma.
Desde su lecho, según este testimonio, nacieron palabras llenas de una paz serena. Y en sus últimos suspiros, habló de Cristo con la dulzura de quien ha caminado junto a Él durante toda una vida. Cristo permanece cerca, incluso cuando el mundo parece desvanecerse. El Salvador herido sigue caminando al lado de cada alma quebrantada. La Iglesia, recordaba Francisco, está llamada a ser siempre el cuerpo de Cristo, entregado, roto por amor, ofrecido para la redención del mundo. Hoy lo imaginamos regresando a la casa del Padre. Su respiración terrenal se detiene, pero su mensaje luminoso continúa. Roma guarda sus huellas. Los pobres conservan el calor de sus gestos. Los fieles repiten el eco de su voz, y el cielo, creemos con esperanza, ha recibido a un siervo leal que se dio por completo. Bien, siervo bueno y fiel, le habrá dicho el Señor al abrirle las puertas de la eternidad. Rindamos homenaje a su memoria no solo con palabras, sino con vidas transformadas que reflejen la misericordia y la humildad que Él encarnó. Oremos con gratitud por su alma, implorando a Dios descanso eterno y el gozo entre los santos. Elevemos nuestra voz, no con tristeza, sino con la certeza de que quienes parten en el Señor viven para siempre. Que cada Eucaristía, cada oración sincera, cada acto desinteresado de amor sea una ofrenda al hombre que nos enseñó que la misericordia es más poderosa que el juicio y que la Iglesia se engrandece cuando se arrodilla para servir. Oh Dios de misericordia sin límites, acoge en tu paz a tu Hijo Francisco. Que los ángeles lo acompañen al paraíso, que encuentre la alegría eterna junto a ti y que la semilla de fe, esperanza y amor que sembró en nosotros dé fruto abundante en nuestras familias, en nuestras comunidades, en este mundo herido que tanto lo necesita. Y a ti, que has caminado con nosotros en este tributo, que llevas su recuerdo grabado en el alma, que su legado te inspire a moverte. Habla con el valor de los profetas, ama con la profundidad que enseña el Evangelio, perdona sin reservas, camina humildemente con tu Dios. Si esta memoria viva de un hombre que entregó su vida a construir puentes y sanar corazones te ha tocado, compártela. Compártela con quienes lo necesitan. Deja tu oración, tu historia o tu pensamiento en los comentarios. Queremos leerte. Y si deseas seguir explorando los caminos de la fe y el legado de pastores que amaron en silencio, suscríbete a este canal. Sigamos avanzando paso a paso, guiados por el amor que transforma. Al recorrer cada paso de este relato, no solo hemos recordado la vida de un hombre, sino que hemos sido invitados a mirar dentro de nosotros mismos. La historia del Papa Francisco, tal como la hemos imaginado, no es la de un líder distante encumbrado en títulos o solemnidades. Es la historia de un alma profundamente humana, de un creyente que, como tú y como yo, luchó con dudas, enfrentó pruebas, se equivocó, pero decidió día a día aferrarse a la misericordia y al propósito de Dios. Lo que más impacta no es el cargo que ocupó, sino la manera en que lo habitó. No fue el primer papa, ni el más joven, ni el más teológicamente brillante, pero fue, sin lugar a dudas, uno de los más transparentes. Uno que lloró con los que lloran, que caminó entre los que el mundo olvidó, que denunció con valentía lo que debía ser denunciado, que abrazó con ternura a los heridos y que recordó una y otra vez que el corazón del Evangelio no es el dogma frío, sino el amor que se entrega sin medida. Francisco nos recordó que Dios no es un concepto filosófico ni una idea abstracta, es un Dios cercano, presente, que llora contigo cuando todo parece desmoronarse, que entra en tu casa rota, que conoce tu historia, que no se asusta de tus pecados, sino que se arrodilla para lavarte los pies. Un Dios que sigue llamando a sus hijos por nombre, incluso cuando estos han olvidado el suyo. Y en sus últimos días, como hemos evocado, no ofreció un tratado de doctrina ni una tesis elaborada. Ofreció su cuerpo frágil, su silencio profundo, su mirada fija en aquel que había amado toda su vida. Nos enseñó con su lecho de enfermedad más que con 1000 homilías. Nos enseñó que la verdadera fe se muestra cuando ya no hay fuerza, cuando lo único que queda es confiar en que Dios es bueno, incluso cuando no entendemos el camino. Nos habló de esperanza, no como un concepto ingenuo, sino como una luz que permanece incluso en la noche más densa. Nos habló de la muerte, no como el final,
sino como el umbral hacia una gloria que trasciende todo dolor, toda injusticia, toda pérdida. Nos habló del cielo, no como una idea lejana, sino como una promesa real, donde un día todos los que han amado a Dios lo verán cara a cara. Hoy, al mirar atrás, comprendemos que este relato no es solo sobre Él, es sobre ti, sobre mí, sobre todos los que aún caminamos. ¿Qué haremos con lo que hemos escuchado? ¿Guardaremos estas palabras como un homenaje lejano? ¿O permitiremos que sean una chispa que encienda algo nuevo dentro de nosotros? Porque este no es un final, es un comienzo. Es el momento de volver al primer amor, de abrir la Biblia con ojos frescos, de servir con manos dispuestas, de abrazar sin reservas, de hablar con verdad, de arrodillarnos no por obligación, sino por reverencia, de vivir con propósito, no por miedo, sino por gratitud. Francisco, el hombre, ya descansa, pero su testimonio vive, su eco resuena en cada oración sincera, en cada gesto de bondad, en cada corazón que decide volver al Padre. Y tú, que has llegado hasta aquí, no lo hiciste por casualidad. Fuiste llamado, fuiste alcanzado. Este mensaje no fue solo para recordar a alguien más, sino para despertar algo eterno en ti. Que lo sembrado en tu interior durante este recorrido no quede en palabras, que dé fruto, que transforme. Porque al final solo una cosa importará: ¿amaste con todo tu corazón? ¿Serviste sin esperar recompensa? ¿Viviste cada día consciente de que Dios estaba contigo? Si es así, entonces también escucharás esa voz que dice: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.